Para empezar con este trabajo tenemos que recordar que los niños han estado escuchando diferentes historias y en cada una de ellas se les ha explicado que se divide en tres partes: inicio, mitad y desenlace o final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que los niños inventen su propia historia. A través de su imaginación van a escoger, ya sea que ellos quieran dibujar a su propio personaje o que quieran escoger a lo mejor a su personaje favorito de las películas o de las series o las caricaturas, y van a inventar una historia que, como ya les había mencionado, tiene que estar dividida en tres partes. Ahora lo que vamos a hacer antes de inventar esa historia es diseñar el espacio o el triángulo en donde tienen que representar o poner todas las cosas que ustedes quieran añadirle a la historia. El objeto que vamos a utilizar para representar la historia se llama un diorama, que básicamente es un triángulo que se puede ver desde diferentes perspectivas. Y cada una de estas va a representar, como ya les había dicho antes, el inicio, la mitad y el final de una historia. Para empezar entonces con el trabajo vamos a necesitar una hoja cualquiera que se pueda doblar fácil, puede ser una hoja de blog como quieran, una cartulina, ya eso depende de ustedes, unas reglas y una tijera. Entonces, una vez tenemos esto, lo que necesitamos hacer con esa hoja de blog es un cuadrito que tenga las mismas medidas. En este caso yo la dejé de 15 centímetros por lado y lado, así como pueden ver. Y lo que vamos a hacer con ese cuadrito que nos queda es volverlo un triángulo. Vamos a tomar una de las esquinas y la juntamos con el otro, hacemos un triángulo y luego hacemos otro triángulo más pequeño. Entonces, después de que tengamos esto, volvemos a abrir el cuadrito y vamos a notar que ahora hay unas líneas que se quedan marcadas. En esas líneas vamos a utilizar la tijera para cortarle solamente una de las líneas que se ve hasta la mitad. ¿Listo? Hasta la mitad nada más. Una vez tenemos esto, ya lo que tenemos que hacer es proceder a decorar la hojita. En esa sección, si es libre por parte de los niños, ellos escogerán cómo decorar. Vamos a tomar el ejemplo de una historia que ya trabajamos con los niños acerca de un dragón. En el inicio se podría representar al dragón durmiendo, porque básicamente en la historia eso es lo que pasa al comienzo. Él se despierta y lo que hace es empezar a estar hambriento. Así que vamos a tomar, por ejemplo, al dragón durmiendo y lo vamos a decorar como si estuviera, por ejemplo, en una cueva. Y vamos a agregarle rocas. Lo importante es que los niños dibujen cositas, las recorten y las peguen ahí mismo, o pueden dibujar en el diorama como se está viendo ahí, para que todo quede bien bonito y representado. Luego, en la mitad, el dragón lo que quiere es comerse todo lo que encuentre, porque después de mucho tiempo de estar durmiendo tiene mucha hambre. Así que en esta parte de la historia se representa básicamente al dragón comiéndose toda la comida que encuentra. Y finalmente, después de comer tanto, el dragón explota. Así que ya tendríamos representados las tres partes de la historia. En el cuadrito van a decorarlo como quieren, van pintando y una vez ya terminen de decorarlo van a unir una de las esquinas para que se forme un triángulo, así como están viendo aquí. Ahora, lo que vamos a hacer, y es importante aclarar, es que vamos a trabajar una historia. Normalmente una historia tiene un inicio, una parte de la mitad y un final. Es por esto que vamos a realizar tres triángulos igualitos y los vamos a unir así como están viendo en la imagen. Así que les recuerdo que en el primero de los triángulos vamos a poner lo que pasaba en la historia al comienzo. Recuerden que ahí se alcanza a ver la palabra como se dice comienzo en inglés, la cual es beginning, la pueden estar viendo ahí. Luego hacemos otro escenario donde esté pasando algo en la mitad de la historia, que se escribe middle, una M-I-D-D-L-E, y luego el final. Así que para recordar, lo que queremos hacer con los niños es que ellos escojan a su personaje favorito, o lo dibujen o lo creen, y desarrollen su propia historia. Ahora, lo que tenemos que recordar que esto es en inglés. Así que lo que necesito que hagan los niños, aparte de desarrollar la historia, es que me expliquen qué es lo que pasa en ella. ¿Y cómo lo van a hacer? Es muy sencillo. Vamos a utilizar una frase corta para explicarme qué pasa en las tres partes. Por ejemplo, volvamos a recordar lo que pasaba en la historia del dragón. En la primera parte, por ejemplo, podríamos decir que el dragón se despierta.
¿Cómo se diría eso en inglés? The dragon wakes up. Esa sería la primera frase que, por ejemplo, el niño tendría que aprenderse, porque obviamente lo voy a preguntar en inglés. Luego, ¿qué pasa en la segunda parte? Por ejemplo, podríamos decir, el dragón está hambriento. Y se dice en inglés, the dragon is hungry. No necesitamos que el niño explique un montón de cosas de la historia, sino que utilice frases muy sencillas, porque se entiende que los niños apenas están empezando a trabajar lo que es el inglés como tal. Y ya al final, lo que pasa es que el dragón explota. ¿Y cómo se diría eso en inglés? The dragon explodes. Así que lo que necesitamos como trabajo final es hacer la representación como ya les había mostrado, bien decorada, bien bonita, y luego pues que los niños se aprendan una frase muy corta para que me expliquen qué es lo que pasa en la historia, en las diferentes partes. Pueden utilizar, por ejemplo, traductor Google, lo pueden buscar con sus celulares o con su computador y es una manera muy sencilla de buscar cómo se dicen esas palabras en inglés. Recuerden que no tienen que explicarme demasiado, sino una frase sencilla que me dé a entender que los niños logran expresarse en el idioma, en el inglés. Y como punto final quería recordarles que este proyecto se va a presentar en la Universidad de la Amazonía, los 3 o 4 mejores que lo desarrollen, y a esas 4 personas también se les va a dar tanto una nota adicional en el área de inglés como un premio extra por el hecho de haber hecho un diorama bien bonito y que también pueda explicarlo en inglés.